Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este simposio de cardiología del PORE 21. Agradecemos a Pfizer el auspicio de este simposio. Me acompañan el doctor Walter Mazzón. El doctor Walter Mazzón es médico del Servicio de Cardiología, fue director del Consejo de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología y actualmente coordina el área de prevención cardiovascular de nuestro servicio. Y me acompaña el doctor Juan Kraus. El doctor Juan Kraus es Fellow del American College of Cardiology, fue Governor en el año 2019 del capítulo argentino del American College of Cardiology, es Past President de la Sociedad Argentina de Cardiología y actualmente es médico del Servicio de Cardiología. Vamos a escuchar la primera disertación a cargo del doctor Walter Mazzón. Walter. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias por la invitación. La idea un poquito es hablar de las guías, más actuales, que son las guías europeas de cardiología, pero también hacer un correlato con las guías argentinas y un poquito ver este gap que existe entre las guías y la realidad. Así que a mí me toca hablar un poquito sobre el foco de los lípidos y vamos a hablar un poquito en los próximos minutos de ello. Uno dice, bueno, ¿conocemos la evidencia? Sí, la evidencia todos la conocemos, todos la leemos. Año tras año cada vez hay más evidencia y es una sola. Sin embargo, cuando uno mira las diferentes guías, a veces pareciera como que hay interpretaciones diferentes de la misma evidencia, porque, insisto, con los mismos trabajos, con las mismas investigaciones, recomendaciones diferentes a veces surgen de diferentes sociedades. Les decíamos que había un montón de cosas para discutir, pero en cuanto al foco de los lípidos me pareció tratar de responder estas tres preguntas. ¿A quién le debo indicar estatinas? ¿Cuál debería ser la meta de LDL? Y una vez que ya puse la estatina en el paciente, ¿cuándo debería agregar otro fármaco, una segunda droga hipolipemiante, por ejemplo ezetimibe o un inhibidor de PCSK9? Creo que de esto voy a tratar de hablar en los próximos minutos. Con respecto a la primera pregunta, es decir, ¿a quién le debo indicar las estatinas? Es claro que siempre tenemos en cuenta estos dos elementos. Por supuesto, el valor del colesterol y fundamentalmente el valor del colesterol LDL. Pero no podemos tomar una decisión de dar estatinas o no si no contemplamos el riesgo cardiovascular basal de mi paciente. Y esto es muy importante explicárselo al paciente. ¿Por qué dos pacientes con el mismo nivel de colesterol, uno se va del consultorio tratado y otro se va sin ningún tratamiento? ¿Por qué uno se va con una estatina de mayor intensidad y por qué otro se va con una estatina de menor intensidad? Bueno, justamente porque lo que contemplamos en cada decisión es el riesgo. Les decía que íbamos a hablar un poquito de las nuevas guías presentadas en sociedad en el Congreso Europeo hace menos de un mes, que es, como hablábamos con Mariano en la introducción, en realidad no es de lípidos, es una guía más amplia de toda la prevención, pero que obviamente incluye una parte de lípidos. Quizás lo más nuevo y lo que ha cambiado rotundamente esta guía con respecto a lo previo es todo lo que tiene que ver con la estratificación de riesgo. Ustedes se acuerdan, a la izquierda, este era el score europeo clásico que utilizábamos, que contemplaba los factores de riesgo clásico como la edad, la presión arterial, el nivel de colesterol y si fumaba o no fumaba, y nos daba, de alguna manera, qué riesgo tenía ese paciente para eventos fatales. Bueno, ese score fue desplazado por estas nuevas guías por dos nuevos scores. Y digo dos porque hay un score para los menores de 70 años y un score para los mayores, que esto sí es una novedad. Y no solamente eso, que hay dos scores en vez de uno y que son scores totalmente distintos, sino que hay algunas otras diferencias. Por ejemplo, yo les decía que el score previo, el tradicional, era un score que contemplaba eventos fatales. Y por eso, cuando uno quería comparar por ahí el resultado de este score con el Framingham o cualquier otro score, daban distintos los números, pero obviamente en este caso daban números más pequeños porque estaban hablando solo de eventos fatales. Bueno, en las nuevas guías cambian por estos nuevos scores que ahora contemplan eventos fatales y no fatales como hacen los demás scores, como hacen el Framingham, el score de las guías americanas, etc. La otra diferencia, y que esto es totalmente novedoso, es que para categorizar a un paciente como de alto, moderado o bajo riesgo, se utilizan diferentes umbrales de valores
para los grupos etarios. Es decir, no es lo mismo, digamos, un score de riesgo X si vos tenés 50 años, si tenés 60 años o si tenés 75 años. Para que yo diga que vos tenés alto riesgo, el punto de corte va a ser distinto, insisto, según la edad. Y esto es totalmente distinto, novedoso, perdón. Y lo tercero novedoso también es que no se usa más el colesterol convencional para calcular el riesgo, sino que directamente ponen el colesterol no HDL. Ustedes saben que el colesterol no HDL se calcula con una resta, colesterol total menos HDL, y tiene la virtud que representa muchísimo mejor todas las partículas aterogénicas. Bueno, estas guías usan estos scores que desplazan el colesterol y ponen el colesterol no HDL en primera línea. Les decía que una de las novedades más importantes era esto de diferentes umbrales para categorizar al paciente de alto, moderado, de bajo riesgo. Y les pongo un ejemplo. Fíjense, supónganse que les da un score de 7.5% a 10 años. Si el paciente joven tiene menos de 50, probablemente va a ser categorizado como de alto riesgo según estas guías. Pero con ese mismo score, si el paciente tiene una edad intermedia, por ejemplo, no sé, 60 años, probablemente digamos que es un riesgo intermedio. Y si el paciente tiene más de 70 años, por ejemplo, tiene 72, 74 años y tiene un score de 7,5%, probablemente esté en el límite entre un moderado y hasta un bajo riesgo cardiovascular. Insisto, esto es la primera vez que aparece en una guía de cardiología. La otra novedad de estas guías es que si antes era complicado porque había dos scores, unos llamados de bajo riesgo y otros de alto riesgo según qué país uno vivía, nosotros estábamos acostumbrados a usar quizás el de bajo riesgo porque teníamos el concepto de que quizás mucha migración de la cuenca mediterránea, Italia, España, había venido a nuestro país, entonces usábamos el de esos países. Bueno, ahora la complejizaron mucho más, porque ahora hay 4 regiones y por lo tanto 4 scores distintos según el riesgo de esos países. Y fíjense que inclusive ahora ni siquiera España e Italia son o pertenecen al mismo grupo. Así que si ustedes me preguntan cómo traslado esto a nuestra zona, es prácticamente imposible poder trasladar. Pero bueno, esto también es una novedad. Las guías previas, las del 2019, eran muy claras para ver a quién le dábamos estatinas. Te decían, primero, estratifica el riesgo. El riesgo puede ser de muy alto, alto, moderado o bajo. Por ejemplo, muy alto tenés el típico paciente con antecedentes vasculares o el diabético que tenía daño de órgano blanco, por poner un ejemplo. Y así los diferentes estratos. En los de moderado y bajo uno podía buscar algún factor adicional para tomar la decisión de dar o no dar una estatina, por ejemplo, la búsqueda de ateromatosis subclínica, y en definitiva, para cada estrato de riesgo había una meta de LDL recomendada y si no se cumplía esa meta, uno estaba en condiciones de dar estatina. Era muy sencillo la mecánica de las guías previas para indicar una estatina. Riesgo, meta, estatina. Las guías nuevas la complejizaron un poco más porque establecen una logística de 2 pasos. El primer paso es como la meta inicial que uno tendría que buscar, o el objetivo inicial, que lo va a tomar en cuenta según el score, según los factores adicionales de riesgo, inclusive según las preferencias del paciente. Y hay una meta o un objetivo más intensivo, una meta más agresiva, es un segundo paso, en el cual también vamos a considerar todo lo anterior, pero además las comorbilidades del paciente y la fragilidad. En ese sentido, de la fragilidad, me refiero a la población más añosa, que también es un tema controvertido en muchas guías. Estas guías nuevas dicen que en cuanto a los lípidos, si el paciente añoso está en prevención secundaria, básicamente tendríamos que actuar de la misma forma que actuamos en el paciente más joven. Pero dicen también que si el paciente en prevención primaria tiene que comenzar con estatinas, la recomendación es una recomendación mucho más débil, 2B. Sugieren, pero es más débil. Inclusive ponen muy claramente que en esta población podríamos empezar con dosis más bajas y hacer una titulación por todas las comorbilidades, las interacciones farmacológicas, etc. ¿Qué dicen las guías argentinas? Ustedes saben que se está redactando el Consenso Argentino de Cardiología de este año de prevención cardiovascular, que va a ser presentado en pocas semanas en el Congreso Argentino de Cardiología. Pero tenemos el statement de estatinas, el de uso correcto de estatinas, publicado hace poquito, y que básicamente es muy sencillo. En prevención secundaria no hay duda que hay que dar estatinas, y de alta intensidad, y en prevención primaria son grupos muy específicos. O sea, si tenés un colesterol muy alto, más de 190, o tenés hipercolesterolemia familiar, no hay dudas.
los renales crónicos no dialíticos, los diabéticos, si tenés un score de alto riesgo o de moderado riesgo con algún otro factor asociado, y ante la presencia de heteromatosis subclínica también son escenarios clínicos en los cuales debo considerar dar estatinas. ¿Y qué decían las guías o el último statement que tenemos sobre el uso de estatinas en la población mayor? Bueno, que en principio deberíamos tratarlos igual que a los jóvenes, aunque por supuesto deberíamos considerar la fragilidad, la expectativa de vida, las comorbilidades y, como decíamos antes, las interacciones farmacológicas. La segunda pregunta es: ¿cuál debería ser la meta de colesterol? Y viene muy alineado con lo que decíamos antes. Bueno, las guías previas a estas nuevas que acabamos de ver establecieron estas metas según la categoría de riesgo, y así teníamos menos de 115 en el de bajo, menos de 100 en el de moderado, menos de 70 para alto riesgo, y eran las primeras que ponían en forma enfática el valor de 55 miligramos por decilitro para la categoría de muy alto riesgo, que ahí entran casi todos los pacientes con antecedentes vasculares que vemos nosotros en nuestro consultorio. Es más, estas guías decían que si su paciente tenía o venía bien medicado con estatinas y recurría dentro de los 2 años con un nuevo evento cardiovascular, era razonable inclusive bajarlo a menos de 40. Y estas guías también dijeron que además del LDL deberíamos observar o buscar metas secundarias o adicionales de marcadores lipídicos de no HDL y de ApoB, con valores muy concretos. Por ejemplo, en el de muy alto riesgo, buscar menos de 85 de no HDL y buscar menos de 65 de ApoB. Esas fueron las del 19. Yo les decía que las del 21 hablaban de esta logística de doble paso. Bueno, en prevención primaria, si la meta inicial puede ser menos de 100, el paso más agresivo va a ser menos de 55 o menos de 70 para los de muy alto riesgo o alto riesgo respectivamente. En prevención secundaria, una meta de mínima o inicial va a ser menos de 70, pero el objetivo final va a ser buscar menos de 55. Y por ejemplo, en el diabético, ya sea de alto o muy alto riesgo, una meta inicial de menos de 70 o menos de 100 es razonable, pero el objetivo final va a ser buscar menos de 55 o menos de 70. Y lo mismo en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Fíjense que de mínima menos de 100, pero finalmente vamos a buscar una meta más agresiva según el riesgo basal de nuestro paciente. ¿Qué dicen las guías argentinas sobre las metas? Bueno, es bastante más sencillo. Uno podría decir, en prevención primaria menos de 100 me parece bien, y en prevención secundaria menos de 70 me parece bien, aunque en pacientes seleccionados menos de 55 seguramente va a ser mejor. Esto es lo que decían las últimas. Les digo que las que se están redactando y se van a presentar próximamente van en esta línea, van en la línea de la europea, y probablemente se establezca una meta de 55 sin lugar a duda para los pacientes de muy alto riesgo. Finalmente, ¿cuándo debo agregar otro fármaco hipolipemiante? Bien, ya sea ezetimibe o inhibidores de PCSK9. Bueno, si uno ve las guías europeas, que se acuerdan, les contaba que uno lo primero que tiene que hacer es estratificar el riesgo, va a dar estatinas cuando no se cumpla la meta. Bueno, el ezetimibe está indicado básicamente en todos los escenarios que, a pesar de la máxima dosis tolerada de estatinas, no se cumple con la meta acorde a cada estrato de riesgo. Mientras que los inhibidores de PCSK9 quedan específicamente recomendados para los pacientes de muy alto riesgo, que a pesar de la máxima dosis tolerada de estatinas y ezetimibe, no logran el objetivo terapéutico de 55 miligramos por decilitro. El statement o el documento de posición de la Sociedad Argentina de Cardiología establece que en prevención primaria y en prevención secundaria, cuando no se cumplen los objetivos que recién les conté, uno puede agregar ezetimibe a las estatinas, pero los inhibidores de PCSK9 nuevamente quedan para un nicho muy especial, que básicamente en prevención primaria serían los pacientes con hipercolesterolemia familiar, que persistan, además de las estatinas y el ezetimibe, con un LDL por arriba de 100 o 160, depende el tipo de paciente, y en prevención secundaria más de 100. Y acá es importante ver que estamos diferenciando dos guías, en la cual una no establece un umbral de tratamiento y la otra sí establece un umbral de tratamiento. O sea, meta lipídica no hay duda, sabemos lo que es la meta, quiero decir, a dónde quiero llegar con el objetivo del LDL. Ahora, un umbral de tratamiento es otra cosa, es qué valor de LDL por arriba del cual yo voy a indicar un fármaco. Como estos fármacos son fármacos costosos, queremos ser lo más costo efectivo posible, y las guías argentinas lo han colocado así en la última edición,
y probablemente se mantenga, aunque probablemente con niveles más bajos, en esta nueva edición del consenso. Para ir finalizando, les comento que las últimas guías que tenemos también son las canadienses, y quizás se las muestro porque si bien la meta ellos siguen manteniendo 70 miligramos por decilitro para los casos de pacientes en prevención secundaria, son uno de los pocos que establecen una diferencia en cuanto a la secuencia de los fármacos. O sea, hasta ahora dijimos siempre primero ezetimibe, después inhibidor de PCSK9. Bueno, las guías dicen, en este caso los canadienses, que si tu paciente tiene un LDL que está por arriba de los 85 miligramos por decilitro y lo querés llevar a menos de 70, es razonable quizás empezar directamente con un inhibidor de PCSK9, porque como el ezetimibe te suele bajar entre un 15 y un 20% el LDL, es muy probable que no alcances la meta. Mientras que si tu paciente, luego de las estatinas, está entre 70 y 85, es razonable empezar con ezetimibe en todos los casos, porque es muy probablemente que logres alcanzar la meta con ese primer paso. Pero se los muestro por eso. El último comentario que hago para seguir con la mesa, estas guías vuelven a hablar de la LPA y se ha hablado mucho en el último tiempo de cuándo pedir. Si ustedes se fijan en las guías americanas del ACC, que ya tienen unos años, desde el 2018, el rol de la LPA en realidad era como un potenciador de riesgo. Es decir, las guías nos decían, en el de bajo riesgo no hay que tratarlo, en el de alto riesgo hay que tratarlo, y en el de riesgo intermedio busquen algún potenciador de riesgo. Uno de los potenciadores de riesgo era la LPA más de 50. O sea, nos ayudaba a tomar la decisión de dar estatinas o no dar estatinas en el paciente intermedio. Las guías europeas en el 2019 ya por primera vez y un poco pateando el tablero dicen que al menos una vez en la vida era razonable pedir un LPA en contexto de estratificación de riesgo. Y es más, nos decían que ante valores muy altos, por ejemplo más de 180, deberíamos considerar un riesgo tal como los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Y las guías canadienses que yo les mostré recién de este año vuelven a decir lo mismo. Es razonable pedir una LPA al menos una vez en la vida. Ahora, todo muy lindo las guías, pero la realidad es otra. Estas son encuestas médicas que se han hecho justamente en Europa. Fíjense que el 87% consideró útil o potencialmente útil el uso de los objetivos de LDL de las últimas guías. En este caso fue en el 2019, por supuesto. Ahora, cuando ustedes ven la realidad en Europa, por ejemplo, entre otros casos en la serie o en la saga de los estudios Euroaspire, en la quinta edición, 70% de los pacientes estaba con un LDL más de 70, pacientes que habían tenido un evento coronario en los últimos 6 meses, y solo la mitad estaban tratados con estatinas de alta intensidad. O sea, hay evidentemente un problema. Nosotros hicimos también un trabajo en diabéticos aplicando estas guías 2019 y fíjense qué interesante, en nuestro país, solamente el 47%, perdón, no llego a leer la letra, que eran categorizados de muy alto riesgo, gracias. El 47% era categorizado de muy alto riesgo. Sin embargo, cuando ustedes ven cómo estaban tratados, fíjense que estaban con estatinas de alta intensidad solo el 21%, y 1 de cada 4 diabéticos estaba sin estatinas. Que el problema lo tenemos todos. Y si ustedes se fijan en el estudio COFEMA, realizado por nuestra sociedad y publicado hace unos años, fíjense de todos los datos, que es una encuesta muy interesante, fíjense que entre el 40 y el 30 y pico % de los médicos, dependiendo de la edad, estaban de acuerdo en suspender el tratamiento con estatinas en pacientes en prevención primaria una vez que habían normalizado el nivel de colesterol. Y esto siempre lo discutimos con los colegas acá en el servicio, que es muy común que los médicos le suspendan los tratamientos a los pacientes justamente cuando se logra alcanzar el objetivo de colesterol. Así que, como reflexión final, y dejando pasar a la mesa, digo que evidentemente las guías son diferentes. Es siempre aconsejable tener una guía local porque cada lugar tiene sus características propias que hacen muy importante, como en nuestra sociedad y en otros países también, que haya guías locales. Y lamentablemente esto se repite en todos los países, hay un gap, hay una brecha entre lo que dicen las guías que tenemos que hacer y lo que realmente hacemos en la realidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter, por tu excelente disertación.
voy a aprovechar a presentarme, porque no me presenté a mis colegas y amigos. Yo soy Mariano Falconi, soy el jefe de la sección de imágenes del Servicio de Cardiología, y les pido a la audiencia que está con nosotros que vaya formulando las preguntas a través de la aplicación. Vamos a seguir entonces ahora con la segunda disertación a cargo del doctor Juan Kraus, quien va a focalizar fundamentalmente en hipertensión arterial, y al final de la disertación de Juan vamos a dar lugar a un panel de discusión y preguntas de la audiencia y nuestro. Juan, adelante. La hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente del hemisferio occidental. Es la enfermedad que más discapacidad produce y no se sabe a ciencia cierta cuántos hipertensos hay en el mundo. Buenas tardes, mi nombre es Juan Kraus, un placer estar en un nuevo simposio Quorum, en el número 33, y mi tema de hoy es analizar junto con ustedes las distintas guías de hipertensión arterial que disponemos. Algo ya les dije de cuál es la magnitud de este problema, pero me gustaría compartir más datos. En el 2015, la prevalencia mundial de hipertensión arterial se calculó en 1.130 millones de personas, que dependiendo del área donde se tratara, pueden llegar a alcanzar entre el 30 y el 45% de las poblaciones. Lógicamente es más frecuente en edades avanzadas y es probable que después de los 60 años, este dato no es exacto, la prevalencia sea del 60% de los habitantes. Se calcula que desde el 2015 en adelante está aumentando entre un 15 y un 20%, y así cuando lleguemos al 2025 en el mundo va a haber estimativamente 1.500 millones de hipertensos. Yo dije que es la primera causa de discapacidad y creo que no se les escapa que esto es un enorme problema y un enorme impacto de sanidad, social y económico. Fíjense ustedes que si tomamos los hipertensos conocidos, hay 5 millones de muertes por cardiopatía isquémica por año, 2 millones de muertes por ACV hemorrágico y 1,5 millones de muertes por ACV isquémico. Las guías del 2021, que ya fueron mencionadas en esta mesa, han cambiado la línea que establece cuando una persona es anciano. Hasta ahora estaba marcada en 65 años y en las guías europeas publicadas este mismo mes en el Congreso Europeo define que anciano es quien llega o pasa los 70 años. Remarco esto porque de aquí en adelante, y como ya marcó el doctor Mazón en su exposición, más o menos de 70 años es una línea muy importante a considerar. Me pareció interesante compartir con ustedes que el 40% de los hipertensos tienen sobrepeso u obesidad. El 30% tienen LDL y triglicéridos elevados. El 25% son hiperuricémicos y de un 15 a un 20% son diabéticos. Al pie del gráfico ustedes tienen otros factores. La edad ya fue mencionada, el sexo. Es interesante recordar que los hombres tienen una mayor prevalencia de hipertensión que las mujeres, y muchos otros factores de riesgo, del cual solamente voy a distinguir uno, no es nuestro tema de hoy, que es el tabaquismo, que al estar unido a la hipertensión arterial configuran una combinación deleteria, como hace muchos años, en el 2004, comprobó el estudio Interheart. Ahora, ¿tenemos algunas cifras de nuestro país? Sí. Esto fue publicado, los estudios Renata, el Renata 1 en el 2007 y el Renata 2 se terminó en el 2016, se fue publicado en el 2017. Lo voy a analizar a este último.
Fíjense ustedes cuando vamos de izquierda a derecha. Se presupone que en la Argentina hay más de un 38% de los hipertensos que no son conocidos. Un 6% de hipertensos que sí son conocidos, pero ni siquiera están tratados. Más de un 30%, 1 de cada 3, que están tratados pero no controlados. Y esto nos lleva a un tema muy interesante, que es el llamado de la inercia terapéutica. Lamentablemente no tenemos tiempo ni es nuestro tema de hoy. Y menos de un 25% en nuestro país son los tratados controlados. Sin duda, son porcentajes preocupantes. Ahora, llegados a este punto, ustedes me dirán, pero si hay distintas guías publicadas por distintas sociedades, hoy, en septiembre del 2021, ¿cuál es el nivel para considerar a alguien hipertenso? Me gustaría recorrer con ustedes las guías en forma secuencial, la manera que fueron publicadas. En el 2017 se publicaron las guías conjuntas del American Heart Association y el American College of Cardiology, y esto produjo un gran impacto, porque ustedes ven en el estrato superior que estas guías consideraron normal cuando se tenía menos de 120/80 de presión arterial, hecho que hasta ese momento no había aparecido en ninguna guía y realmente fue impactante, y consideró la llamada hipertensión normal alta o normal elevada, aquella que estaba entre 120 y 129 milímetros de mercurio, con una diastólica por debajo de 80. Una forma tal vez más fácil de memorizar es que consideró a la presión normal alta aquella que estaba por debajo de 130 milímetros de mercurio. Al año siguiente se publicó el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, que fue hecho en forma conjunta por la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión. Como ustedes ven en la barra superior, consideró que la presión normal era aquella que estaba por debajo de 130/85, considerando hipertensión limítrofe, la que otras guías llamaron hipertensión normal alta, la que está entre 130 y 139 milímetros de mercurio, con una diastólica entre 85 y 89. Tal vez sea más fácil de memorizar que consideró presión normal alta la que estaba por debajo de 140/90. Si nosotros retrocedemos a las guías americanas del 2017, encontramos que las guías argentinas, para hacer este corte, usan 10 milímetros de mercurio más. También en el 2018 se publicaron las guías europeas de hipertensión. Consideró presión óptima la que está por debajo de 120/80. Ustedes me dirán, bueno, igual que las estadounidenses. No, consideró este nivel óptimo, pero el normal entre 120 y 129 milímetros de mercurio para la sistólica y entre 80 y 84 para la diastólica. O sea que consideró presión normal por debajo de 130 de sistólica y por debajo de 85 de diastólica, exactamente igual que el consenso argentino del mismo año. Avancemos en el tiempo. En el 2020 se publicaron las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, y como ustedes ven claramente en la barra superior, consideró presión normal por debajo de 130/85, igual que el consenso argentino, igual que las guías europeas del año anterior, y consideró presión normal alta entre 130 y 139 de sistólica y entre 85 y 89 de diastólica. Para memorizarlo, normal alta por debajo de 140
90. O sea que ahora tenemos 3 guías: el consenso argentino del 2018, las guías europeas del 2018, la de la Sociedad Internacional de Hipertensión del 2020, y llegamos finalmente a las guías europeas del 2021, publicadas en el Congreso Europeo de Cardiología hace unas semanas atrás. Nuevamente consideró presión óptima por debajo de 120/80, me voy a desplazar de izquierda a derecha, pero presión normal por debajo de 120/129, o entre 120 y 129, o sea, por debajo de 130. Estamos en los mismos datos que mostré anteriormente. Pero agrega un punto contundente e interesante que está en el extremo superior derecho y dice que hipertensión es igual o superior a 140/90. Bueno, hemos revisado algunas guías y hemos definido cuál es el límite para considerar a alguien hipertenso. Ustedes ahora se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es el objetivo que tengo que alcanzar cuando trato un hipertenso? ¿Cuál es el target que recomiendan las guías? Me voy a concentrar únicamente en las guías europeas del 2021 por haber sido las últimas publicadas. Fíjense ustedes, acá yendo de izquierda a derecha. La primera columna es habla de hipertensión arterial sin otra comorbilidad. Después, hacia la derecha, en los pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica, con enfermedad coronaria crónica y finalmente con un antecedente de ACV. Me voy a concentrar por motivos de tiempo nada más que en la columna de la izquierda de hipertensión sin otra comorbilidad. Entre 18 y 65 años, el objetivo es alcanzar 130 de sistólica o eventualmente menos si es bien tolerado, pero fíjense qué interesante, dice no menor de 120. Los pacientes, la segunda barra, entre 65 y 79 años, la presión que recomiendan es mayor. Ahora el objetivo es entre 130 y 139, o sea, por debajo de 140. Yo recién les mostré que la Sociedad Europea en las guías de este año definía como hipertensión aquella igual o superior a 140 de sistólica. Podría ser un poco menos de esta presión si se tolera. En los pacientes de menos de 80 años, es curioso, pero recomienda la misma presión sistólica. Fíjense ustedes, entre 130 y 139, o sea, por debajo de 140, y otra vez con la salvedad si se tolera. La presión diastólica la dejé para el final porque tanto en la barra inferior como la de la extrema derecha, la presión diastólica recomendada es para todos los grupos la misma, entre 70 y 79, o si ustedes quieren memorizarlo más fácil, por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y estas son las recomendaciones de tratamiento publicadas hace pocas semanas. En aras de respeto al tiempo no las podemos analizar, pero algunos detalles me gustaría compartir con ustedes. En el extremo derecho tienen la clase y el nivel de evidencia. Fíjense que salvo la barra inferior, en la cual me voy a referir inmediatamente, son todas clase 1 y los niveles de evidencia recomendados y que después ustedes podrán ver con mayor tranquilidad son niveles de evidencia A o B. Pero quiero referirme a la última barra, que está marcada en rojo y que es un clase 3, o sea, lo que no se debe hacer, pero nivel de evidencia A. Y dice textualmente, se recomienda no efectuar la combinación de 2 bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Todos recuerdan el trabajo on target efectuado por la Universidad de McMaster y con el doctor Yusufpo como primer autor, publicado en el 2008, y brevemente tenemos que decir que fue un grupo de telmisartán, un ARA2,
versus un grupo de ramipril, un IECA, versus un tercer grupo donde los pacientes tomaban en forma conjunta telmisartán y ramipril. ¿Qué pasó? Que en el grupo con 2 inhibidores del sistema renina-angiotensina combinados, al terminar el trabajo hubo muchos nuevos casos de insuficiencia renal y se reportaron muchos casos de accidentes por hipotensión severa. El resultado de lo que nos enseñó lo OnTarget: no se deben combinar 2 drogas inhibidoras del sistema renino-angiotensina juntos. Fíjense ustedes, vamos a analizar juntos algunas de las guías y cómo recomiendan los trabajos. El tratamiento. El consenso argentino del 2018, ustedes tienen en el extremo izquierdo superior la monoterapia. La monoterapia tenía un lugar muy importante en las guías del pasado y ha ido perdiendo peso e importancia en las guías modernas, donde se recomienda con más fuerza la combinación de 2 o más drogas, pero siempre el primer paso se recomienda la utilización de 2 drogas, nunca como primer paso la utilización de 3 drogas. La monoterapia, el consenso argentino, solamente la recomienda para la hipertensión grado 1 y en pacientes de muy bajo riesgo, o por el contrario, y en el otro extremo, para pacientes de más de 80 años y muy frágiles. El primer paso recomienda un inhibidor del sistema renina-angiotensina, ya sea un IECA o un ARA2, combinado con bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos o un diurético, fundamentalmente tiazidas o similtiazidas. El similtiazidas, recuerden ustedes que la clortalidona es el que tiene vida más larga y es el más potente hipotensor de esta familia de drogas. Si no controlamos la droga con 2 drogas, pasamos al segundo paso, donde vamos a usar 3 drogas, un IECA o un ARA2, con un bloqueante cálcico dihidropiridínico y una tiazida. La combinación de 3 drogas controla la presión arterial en el 80% de los pacientes, pero resta un 20% de pacientes que van a necesitar una cuarta droga, y este consenso recomendó la utilización de espironolactona en una dosis variable entre 25 y 50 miligramos. El problema que surge es que la espironolactona, una droga excelente, muy estudiada, es una droga hipercalemiante y la hipercalemia que produce es dosis dependiente. Combinar espironolactona con IECA, bueno, tiene que ser un llamado de atención y de mucho cuidado con la eventual hipercalemia. Acá ustedes, dado que en pantalla lo tienen, me preguntarán si los beta bloqueantes son una droga de primera indicación en las guías. La respuesta es no, salvo que haya algunas situaciones en especial. ¿Cuáles son? Si el paciente tiene angina de pecho o un infarto reciente o insuficiencia cardíaca, esto en especial, o fibrilación auricular o requiere control de frecuencia cardíaca, pero sobre todo si es una mujer joven en edad fértil que podría quedar embarazada, y no digamos si ya está embarazada. Recuerden ustedes que los inhibidores del sistema renina-angiotensina son teratogénicos. En estas circunstancias que mencioné, los beta bloqueantes pasan a ser una droga de primera elección, pero en ausencia de las mismas no lo son. ¿Qué nos enseñó las guías europeas del 2018? Exactamente lo mismo que el consenso argentino, pero aquí yo quiero agregar otro elemento de mucha importancia. Ustedes ven marcado en el extremo izquierdo con muchos colores y muy resaltado que las 2 drogas a utilizar en el primer paso se recomienda un comprimido. Para el segundo paso, donde se usan 3 drogas,
también recomiendan un comprimido, y recién en el tercer paso, donde se utiliza 4 drogas, porque las guías europeas también recomiendan la espironolactona, recién se recomienda 2 comprimidos. ¿A qué se debe esto? Al muy importante problema de la deserción. Ustedes saben que se ha comprobado que tomando un comprimido por día la deserción anual es del 10%, tomando 2 por día la deserción anual es del 20%, tomando 3 por día la deserción anual es del 40%, y si toman comprimidos por otras causas y llegan a 5 comprimidos, la deserción anual supera el 50%. En el extremo superior derecho tienen las recomendaciones de monoterapia, que no las voy a repetir porque son exactamente iguales a las que mencioné en el consenso argentino, al igual que el uso de beta bloqueantes, que lo tienen recuadrado al pie del gráfico. Saltemos en el tiempo y llegamos a las guías y recomendaciones terapéuticas del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Aquí agregan un paso. También comienzan con una combinación de 2 drogas y un solo comprimido, utilizando un inhibidor del sistema renina-angiotensina más un bloqueante cálcico dihidropiridínico en baja dosis. Ustedes me preguntarán, ¿qué es baja dosis? En el mundo de la hipertensión, baja dosis es la mitad de la dosis máxima recomendada de un fármaco. El segundo paso también es con un comprimido y 2 drogas, pero ahora con dosis máximas. El tercer paso agrega un diurético, y el cuarto paso también, y al igual que las guías anteriores, ¿qué recomienda? Recomienda la utilización de espironolactona, pero en este caso la recomendación es comenzar con 12 miligramos y medio, porque ya dijimos el problema de que es hipercalemiante y la hipercalemia es dosis dependiente. En el extremo izquierdo inferior y con un título en verde, ustedes tienen la recomendación de cuándo los beta bloqueantes deben ser utilizados en primera línea. Vamos a repetirlos una vez más por su gran importancia. Los beta bloqueantes en la hipertensión deben ser utilizados en presencia de angina de pecho, en presencia de infarto reciente, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, la necesidad de control de frecuencia cardíaca, mujeres jóvenes en edad fértil que pueden quedar embarazadas, y por encima de todo en la eventualidad de embarazo. Finalmente llegamos a las recomendaciones publicadas hace unas pocas semanas del 2021. Vamos a ir muy rápido. A la izquierda tienen la recomendación de una píldora y la misma recomendación en el primer paso de utilizar 2 drogas, una píldora, y las drogas son las mismas mencionadas. También tienen la recomendación de cuándo utilizar monodroga, que es exactamente igual a la que mencioné en las guías anteriores. El segundo paso es utilizar 3 drogas, una sola píldora, recordar que van a controlar al 80% de los pacientes, y esto nos lleva al tercer paso finalmente, donde vamos a usar 2 píldoras para 4 drogas, y nuevamente la recomendación 2021 es utilizar espironolactona con las advertencias que mencionamos anteriormente. Al pie tienen los beta bloqueantes, que ya no los mencionamos más porque se reitera una vez más lo que mencionamos. Conclusiones. Las 3 primeras son las que mencioné al principio. La hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente del hemisferio occidental. Es la primera causa de incapacidad. No se conoce el número real de hipertensos en el mundo. No hay grandes diferencias entre las guías internacionales, pero quiero compartir con ustedes algunos puntos destacables. Cambió la edad de corte para considerar anciano, fue llevada por las guías europeas de 65 a 70 años. Todas las guías, absolutamente todas, recomiendan el uso de píldora única con 2 o 3 drogas.
Cuando se comienza un tratamiento farmacológico, el objetivo es controlar la presión arterial dentro de los 3 primeros meses. Nunca se debe comenzar el tratamiento con 3 drogas, hemos insistido en comenzarlo con 2 drogas, y no se deben combinar 2 inhibidores del sistema renino-angiotensina juntos. Las evidencias actuales sugieren que los objetivos de presión arterial máxima que ustedes conocieron en guías anteriores fueron muy conservadores, especialmente en los pacientes ancianos. Las recomendaciones 2021 sobre el rango de presión arterial en pacientes entre 18 y 69 años es de entre 120 y 130 milímetros de mercurio, aunque de tolerarse adecuadamente estar por debajo de 130, no por debajo de 120, los valores podrían ser aceptables. Recuerden ustedes que la guía europea señaló no ir por debajo de 120. La presión arterial objetivo recientemente publicada para pacientes de 70 años es de 140 milímetros de mercurio y está sostenida por una fuerte evidencia de reducción de insuficiencia cardíaca, stroke y muerte cardíaca, evidencia que es mucho más endeble y menos publicada para los pacientes mayores de 80 años. Lo último, el tratamiento de la hipertensión arterial se debe mantener indefinidamente, dado que si suspende, la presión arterial vuelve a subir y solo el criterio médico podrá establecer cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, tenemos algunos minutos para responder algunas preguntas del público. Vamos a hacer la primera pregunta para vos, Walter, me parece. Es una pregunta interesante que vemos con cierta frecuencia. Una mujer joven, acá nos ponen 41 años, vamos a poner una mujer en el rango de los 40 años, interpreto premenopáusica todavía, que dice que es de bajo riesgo, pero que tiene un LDL de 180 y tiene historia familiar, no personal, pero sí familiar de cardiopatía isquémica. ¿Qué valor le das a este dato como para definir, imagino, el inicio de tratamiento, Walter? Bueno, muy buena pregunta. Nos pasa en forma frecuente esta situación de pacientes jóvenes con bajo riesgo por score, o ni siquiera le puedo aplicar el score, porque muchos scores en los menores de 40 años ni siquiera se pueden aplicar, y que tienen antecedentes familiares. Obviamente, cuando tomamos en cuenta los antecedentes familiares, estamos hablando de aquellos padres, madres o hermanos que han tenido un evento precoz, digamos. En general hablamos de menos de 55 años en los hombres y menos de 65 en las mujeres, y no consideramos tanto los antecedentes familiares en los pacientes más añosos. Así que la respuesta es sí, consideramos mucho el antecedente heredofamiliar y fundamentalmente en los casos grises que tenemos que tomar una determinación de si medicar o no, como puede ser el caso. Por otro lado, el valor de 180 está muy próximo al valor de 190 que todas las guías se han puesto de acuerdo en tratar. Pero usted me dice, bueno, no es más de 190. Es cierto, pero hay una recomendación de las guías americanas que si uno tiene persistentemente más de 160 de LDL a lo largo del tiempo, uno podría considerar eso también como potenciador de riesgo para tomar la decisión. Así que lo primero que yo te diría es confirmar que este valor se va a mantener en el tiempo, no estás apurado para tomar la determinación de medicar, es una paciente muy joven, o sea que podemos esperar un tiempo, verificar que esto realmente sea persistente y efectivamente si se comprueba, yo sería más partidario para tratarlo. Está claro, Walter, y te hago una pregunta, a lo mejor no en este escenario de un valor de LDL bastante alto, pero en esos valores de 160, 170, 150, en una persona de mediana edad en donde vos le haces el score y te da que no es más que un bajo riesgo, un bajo intermedio, ¿te apoyas en las imágenes para la toma de decisiones? Sí, nosotros utilizamos mucho las imágenes, buscando ateromatosis subclínica, claramente. Bueno, vos sos un experto, Mariano, en lo que tiene que ver todo imágenes y sabés muchísimo y nos has enseñado mucho del score de calcio. El score de calcio coronario está establecido por las guías americanas como el elemento a considerar o la imagen a considerar.
Obviamente en países con menos ingresos como el nuestro, todavía persiste y se utiliza mucho también la posibilidad de detectar placa a través del ultrasonido y lo usamos cotidianamente. Así que la respuesta sería sí. En los de bajo y moderado riesgo, fundamentalmente cuando tengo dudas si indicar un tratamiento o no, la búsqueda de traumatología subclínica a través de una imagen claramente es una herramienta que utilizamos a diario. Está muy bien, Walter. Juan, esta pregunta puede parecer muy sencilla, pero después de que vos mostraste que 3 de cada 4 personas no tienen tratada adecuadamente la presión arterial, ya sea porque no se conocen o porque se conocen y no están bien tratados, o visto el otro lado del vaso, solo 1 de cada 4 están bien tratados. La pregunta es, en tu práctica diaria de todos los días, ¿cuándo considerás que un hipertenso está controlado? Dicho concretamente, ¿cuándo decís a este paciente lo dejo con esta dosis? Vos ya mostraste cómo iniciás, cómo titulás tratamiento, cuáles son los pasos. ¿Cuándo vos decís hasta acá llegué y considero que con este esquema el paciente está controlado? Sí, no alcanza la vieja costumbre médica de tomar la presión arterial en el consultorio. Eso no es suficiente. Tenemos distintas armas. Una es el registro continuo de presión arterial, conocido como mapa, y en los últimos años, las últimas guías han jerarquizado el control domiciliario de presión arterial. Los niveles de presión arterial objetivo o target que yo mostré es la presión a alcanzar en el consultorio, pero esa presión yo diría que tiene que ser refrendada. Por ejemplo, por un mapa, no podemos estar haciendo mapa permanentemente, pero sí registro domiciliario. No tenemos tiempo, pero hay que instruir al paciente cómo tomarse la presión en domicilio. Están recomendadas en las últimas guías los aparatos electrónicos y el control de la misma. Y yo diría, Mariano, que está controlada cuando además de lo que yo tomo en consultorio, el mapa y los controles domiciliarios del paciente coinciden y la presión arterial no supera el target correspondiente para la edad que tenga ese paciente. No podemos quedarnos como en el pasado con el control de consultorio y nada más. Que además vos mostraste muy claramente cuáles son los targets en función de cada escenario clínico. Sí. Y entonces lo que sigue, Juan, es que hoy por hoy, prácticamente así como a todo diabético le tenemos que decir que haga un automonitoreo de glucemia en su casa, al hipertenso le tenemos que decir que se compre un aparato de presión y se monitorice en su casa. Sí, dicho así, en nuestro país puede resultar un poco ríspido. Al menos esta sería la situación ideal. El tema de los aparatos electrónicos, todos saben que hay validados y no validados, no entremos en ese tema, es que para el paciente es muchísimo más fácil que tomar la presión con el manguito inflable común. Pero sí, nosotros necesitamos un registro, idealmente un registro domiciliario. Alguien me podrá decir, pero X paciente no lo puede comprar. De acuerdo, yo lo entiendo y tendremos que manejarnos con control de consultorio y la posibilidad de mapa. No tenemos posibilidad de hacer mapa. Bueno, guíese por el viejo control de consultorio. La respuesta inicial fue la situación ideal. Está muy claro, Juan. Walter, vos mostraste que las nuevas guías europeas nos dicen evalúe el riesgo con muchos aspectos, pero el colesterol no HDL. Pero después ajuste el tratamiento con el LDL. Esto es así, es decir, estamos dando este mensaje. Tenemos que ajustar con un colesterol, pero medicar con otro. Sí, en realidad esta son la primera vez que colocan el no HDL como el marcador lipídico para utilizar en el score, digamos. El no HDL, que como decía antes, es mejor porque tiene en cuenta todas las partículas aterogénicas. Ahora, cuando uno busca la meta primaria sigue siendo el LDL. Pero no te olvides que ya desde el 2019 establecieron también metas secundarias o accesorias, tanto para no HDL, que suele ser 30 puntos por arriba del LDL, y también para ApoB. Así que yo te diría que el no HDL sí para la estratificación y también como meta secundaria, fundamentalmente en los pacientes de más riesgo. Está muy claro, tenemos lugar para una pregunta más.
Vamos a hacer una pregunta muy rápida. Vos, Juan, dijiste que con un esquema de tratamiento como el que mostraste, el 80% de los hipertensos logran un control adecuado. Sí. Walter, el escenario de la hipercolesterolemia es infinito porque tenés distintos escenarios de riesgo, así que es muy difícil responder esta pregunta. Pero en un paciente estándar, no un alto riesgo, no un coronario, no un paciente en donde vos tenés que bajar dramáticamente el LDL porque tiene un escenario de prevención secundaria. En el paciente clásico de prevención primaria, pero que vos decidís tratar, ¿cuál es en tu experiencia el porcentaje de pacientes que no alcanzan la meta que vos estás buscando? Coincido que es difícil establecer un número único, pero yo te diría que aproximadamente 2/3 de los pacientes, si realmente cumplen, adhieren a lo que vos le diste, pueden lograr con estatinas el objetivo, y en 1/3 seguramente van a necesitar probablemente agregar ezetimibe. Está muy claro, y la dosis de estatinas tiene que ser bastante más alta de la que a veces estamos acostumbrados a ver, ¿no? Hay un subtratamiento generalizado y coincido que estamos submedicando a los pacientes. Bueno, vamos a dar un mensaje final. Lo dijeron muy claro, fue muy ampliamente debatido el tema. No suspender las estatinas salvo situaciones que el especialista determine. ¿Por qué? Porque simplemente se determina el beneficio. No suspender la medicación antihipertensiva salvo el escenario que el especialista lo determine, que haya alguna situación puntual, porque se agota el beneficio. Probablemente el lugar de la baja dosis esté fuera de lugar, lo mismo que la monoterapia, salvo situaciones muy puntuales, y me parece que ha sido muy, muy discutido el tema. En honor al tiempo, agradecemos mucho a Pfizer por el auspicio de este simposio, agradecemos a Juan Kraus, a Walter Mazzoni y a toda la audiencia por habernos acompañado, y damos por cerrado el simposio y los invitamos al próximo evento.